El presidente Trump se plantea ahora eliminar el impuesto sobre la renta. Escuchen. Como dije en mi discurso de la semana pasada, en lugar de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a las naciones extranjeras, deberíamos estar aranceles e impuestos a las naciones extranjeras para enriquecer a nuestros ciudadanos. Al principio pensé que era una broma, pero el Congreso se lo está tomando en serio. La Ley de Impuestos Justos del año fue un proyecto de ley propuesto que aboliría efectivamente el IRS. Y si todavía no me creen, déjenme leerles una frase del comunicado de prensa del proyecto de ley. El impuesto justo también eliminaría la necesidad del servicio de impuestos internos. Ahora te estarás preguntando, si el gobierno decide cancelar tu impuesto sobre la renta, ¿cómo consiguen dinero? Lo que podría explicar por qué Trump también ha estado trabajando para crear el ERS, el Servicio de Ingresos Externos, como una nueva entidad para recaudar aranceles. Por eso en este vídeo quiero hablar de impuestos. No desde una perspectiva política, sino desde una perspectiva financiera, porque como abogado licenciado, que no es tu abogado, que guarda una copia del Código Federal de Impuestos sobre la renta en su oficina, que es por cierto un libro de 2000 páginas con fuente de 8 o 10 puntos, puedo decirte que los impuestos son muy confusos y podrían ser aún más confusos. Y por eso quiero desglosar esto hablando de tres cosas. Número 1, quiero que entiendan realmente cómo funciona nuestro sistema fiscal hoy en día, que podamos entender cómo los aranceles fluyen en él. En segundo lugar, quiero hablar de los aranceles como posible sustituto del impuesto sobre la renta. ¿Cómo sería? ¿Es posible? Y luego, número 3, quiero hablar de, ¿cuál sería la consecuencia de eso? ¿Empeoraría o no el problema de la inflación? Por eso quiero que te quedes conmigo hasta el final porque creo que te ayudará a entender todo el panorama. Este es un dibujo muy aproximado de cómo funciona nuestro sistema fiscal. Este eres tú. Para mis seguidores masculinos he dibujado un bigote que en mi lengua materna, el punjabi, es mucho. Para mis seguidores femeninos dibujé una trenza que en mi lengua materna, el punjabi, se llama una tripa. Pagas los impuestos del gobierno. Te explicaré cómo y por qué pagas los impuestos del gobierno en un segundo. Pero pagas impuestos al gobierno. Y luego, cuando el gobierno recauda estos ingresos fiscales, pueden salir y gastar este dinero de los impuestos. Ahora, podrías pensar que si el gobierno recauda $100 en impuestos, solo puede gastar $80 de los 100, o tal vez un máximo de $100, porque eso es todo lo que tienen. Pero eso no es cierto, porque si el gobierno quiere gastar dinero que no tiene, que es lo que han estado haciendo, entonces lo que hacen es salir y pedir prestado ese dinero, que es la razón por la que estamos viendo una cantidad récord de deuda nacional hoy en día. Lo que significa que usted paga impuestos al gobierno, el gobierno sale y gasta todos sus impuestos. Y algo más, con la ayuda de la deuda. Ahora, puede que te preguntes, ¿en qué pagas impuestos exactamente? He aquí una lista aproximada de 10 categorías diferentes de impuestos que podrías estar pagando. El número 1 es el impuesto sobre la renta. Vas a trabajar para ganar dinero. Pues bien, parte de ese dinero va a ir en forma de impuestos sobre la renta, porque acabas de cobrar, el gobierno quiere su parte justa. El segundo son los impuestos sobre la nómina. Los impuestos sobre la nómina se añaden a los impuestos sobre la renta. Es decir, cuando recibes un salario, tienes que pagar los impuestos FICA. Se trata de los impuestos de la Seguridad Social y Medicare, que pagas tú y tu empleador. Si trabajas por cuenta propia, tienes que pagar los dos extremos, así que tienes que pagar el doble de impuestos sobre la nómina, pero esto se paga además de los impuestos sobre la renta. El tercero son los impuestos sobre las plusvalías. Si compras una acción y la vendes para obtener beneficios, tienes que pagar impuestos por ello. Es el impuesto sobre las plusvalías. El cuarto son los impuestos de sociedades. Si diriges una corporación C, una gran corporación, y obtienes beneficios, la corporación tiene que pagar impuestos además de las personas que realmente reciben el dinero. El quinto son los impuestos sobre la propiedad. Si compras una casa, tienes que pagar impuestos todos los años, lo que se llama el impuesto sobre bienes inmuebles. El número 6 se llama impuesto sobre el patrimonio, también conocido como impuesto de sucesiones, que es cuando mueres. En Estados Unidos, si pasas dinero a tus hijos, tienes que pagar impuestos por ello. Ahora bien, no todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Esto está realmente reservado para los ricos. A partir de 25 años, el límite es que tienes que pasar más de 13,9 millones de dólares antes de tener que preocuparte por este impuesto sobre el patrimonio. Pero si estás pasando grandes sumas de riqueza, también tienes que preocuparte por este impuesto sobre el patrimonio o la muerte. El número 7 son los impuestos sobre las ventas. Vas a la tienda y compras cosas, tienes que pagar impuestos sobre las ventas. El número 8 son los impuestos sobre el pecado. Son impuestos sobre cosas como los cigarrillos. Si al gobierno no le gusta, como la lotería, entonces le pondrán un impuesto como una manera para que el gobierno gane más dinero también. El número 9 son los aranceles, que ya conocemos, y voy a profundizar en los aranceles. Y luego el número 10 son otros. He agrupado todo lo demás aquí porque también hay otros tipos de impuestos. Por ejemplo, los impuestos sobre el carbón. Por ejemplo, en algunas ocasiones puede haber impuestos hoteleros. Por lo tanto, hay un montón de diferentes tipos de impuestos por ahí. Y lo que el presidente Trump está tratando de proponer, y lo que parece que está proponiendo, es decir, vamos a tomar esta categoría de impuestos aquí, este impuesto sobre la renta, que todo el mundo que tiene un trabajo tiene que preocuparse, vamos a deshacernos de eso y vamos a reemplazarlo por el aumento de este impuesto aquí, aranceles a los productos de otros países. Así que ahora que todos tenemos una base de cómo funciona nuestro sistema fiscal, donde el gobierno va a recaudar impuestos de usted y luego van a gastar todo ese dinero y algo más con la ayuda de la deuda,
Vamos a hablar ahora. ¿Podríamos realmente utilizar los aranceles como un reemplazo para el impuesto sobre la renta? Ahora quiero hacerles saber que si usted es un inversionista y le gustaría estar al día sobre lo que está pasando en cosas como la economía y cosas como el mercado de valores y cosas como el mercado de la vivienda, el mercado de criptomonedas y la economía mundial, mi equipo de Briefs Media publica un increíble boletín gratuito todos los días llamado Market Briefs, donde desglosamos lo que está sucediendo en la economía, en los mercados financieros, en un boletín rápido e ingenioso y divertido de leer. Puedes leerlo en menos de 5 minutos cada mañana y es completamente gratis. Tenemos cientos de miles de inversores que leen Market Briefs todas las mañanas, así que si quieres unirte gratis, tengo el enlace para que te unas abajo en la descripción. En 24, el año del IRS recogió cerca de $5.1 billón en impuestos sobre la renta. Y luego de los $5.1 billón que recaudaron, el IRS luego tuvo que devolver un poco más de $500 mil millones en forma de reembolsos de impuestos y créditos. Así que digamos que el gobierno recaudó alrededor de $4,5 billones en forma de impuestos sobre la renta. Ahora, lo sé, soy solo un tipo al azar en YouTube, pero si hice un poco de matemáticas básicas, si desea deshacerse del impuesto sobre la renta, creo que tendría que recaudar un adicional de $4,5 billones en forma de aranceles con el fin de negar eso. Así que investigué un poco y según el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, esto es lo que encontré. En 2022 se importaron a Estados Unidos unos $3,5 billones en mercancías, de los que generamos unos 111,000 millones en aranceles. Ahora sé que eso se basó en números, pero esos son los mejores datos que tenemos de las propias agencias gubernamentales. Pero si echamos un vistazo a los números, eso significa que, en teoría, el gobierno tendría que imponer algo así como 1% sobre todos los bienes importados en los Estados Unidos con el fin de generar $4,5 billones sobre la base de los $3 billones más o menos que fueron traídos o importados a los Estados Unidos, en lo que no parece muy factible. Por no mencionar el hecho de que el objetivo de los aranceles es traer algo de fabricación de nuevo a los Estados Unidos, lo que podría hacer que usted piensa, si golpeamos grandes aranceles y un poco más de fabricación vuelve a los Estados Unidos, podríamos tener aún menos bienes importados porque menos bienes se están haciendo en el extranjero. Así que si se fabrican menos bienes en el extranjero, más bienes se fabrican aquí, menos bienes se importan, eso significa que se recaudan menos aranceles. Por lo tanto, basado en el porciento A, solo depender de los aranceles para compensar el impuesto sobre la renta parece muy difícil, a menos que, por supuesto, el gobierno reduzca su gasto también. Parte de la razón por la que el gobierno necesita impuestos sobre la renta tan altos es porque gastan mucho dinero. No solo gastan mucho dinero, sino que gastan mucho más dinero del que tienen. Así que tal vez el gobierno podría recortar sus gastos drásticamente y entonces podrían generar menos dólares de los aranceles, eliminar el impuesto sobre la renta y entonces estar bien porque, bueno, necesitamos menos dólares. Pero puedes empezar a ver cómo eso se vuelve un poco difícil. Pero vamos a ir un poco más profundo. Basándonos en los datos que tenemos hoy en día, parece muy poco probable que los aranceles sirvan como un reemplazo completo para el impuesto sobre la renta. Tal vez usted podría utilizar los aranceles como una forma de reducir potencialmente los impuestos sobre la renta, pero reemplazar por completo los impuestos sobre la renta solo sobre la base de los números que tenemos hoy no parece muy probable, pero sigamos por este camino. Si se aprobaran los aranceles y como consecuencia se redujera el impuesto sobre la renta, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Podríamos estar ante una inflación potencialmente más alta? Bueno, profundicemos un poco más. Es muy fácil entender cómo los aranceles podrían encarecer los precios de las cosas. Pondré un ejemplo rápido. Supongamos que vendo zapatos y vendo este zapato tan feo que saqué por $100 al precio de venta al público. Ahora bien, si he fabricado este zapato en China, no estoy pagando $100 por este zapato. Digamos que estoy pagando $50 por fabricar este zapato en China. Ejemplo teórico. Ahora, si hay un nuevo arancel del 20% que se abofeteó a los productos procedentes de China, eso significa que ahora mi costo en esto no va a ser de $50. Mi costo va a ser de $60. Ahora tengo algunas opciones. Podría comerme este margen de beneficio y asumir el golpe si quisiera. O podría repercutir este coste de $20 y ahora en lugar de venderlo por $100, podría venderlo a los consumidores por $120. Esta es una forma en que los precios de las cosas pueden subir y es bastante obvio. Entonces, sí, ¿podría subir el precio a $120 o a $110 o a $105 para compensar este mayor coste? Claro que sí.
Pero también hay economistas que dicen que los aranceles no encarecerán los precios de las cosas. Por ejemplo, el Economics Policy Institute publicó en el año 22 un estudio que decía que los aranceles sobre el acero no hacían subir los precios del acero. Ahora bien, por si no conoces la historia de esto, ya en el primer mandato de Trump, en 28, aprobó un arancel del 25% sobre el acero que entraba en Estados Unidos. Y la pregunta, en última instancia, es entonces, ¿qué pasó con el precio del acero después de que se impusieran esos aranceles? Echemos un vistazo. Los aranceles sobre el acero se aprobaron en marzo de 18, que es donde está esta línea de aquí, y lo que puedes ver es que después de que se aprobaran los aranceles, los precios del acero subieron un poco hasta septiembre de 18. Pero entonces, después de eso, los precios del acero bajaron. Pero entonces, después de eso, los precios del acero en realidad cayeron. Y en realidad llegaron a ser más baratos que donde estaban antes de los aranceles hasta que la pandemia golpeó y entonces los precios del acero se dispararon. Es por eso que hay tanta incertidumbre en cuanto a lo que va a pasar con la inflación si se aprueban los aranceles. Porque en primer lugar, existe la posibilidad de que los aranceles podrían hacer que los precios de las cosas suban a causa de esto. Hay una posibilidad de que los aranceles no hagan subir los precios de las cosas porque la gente se come su coste. Y tampoco sabemos qué países verían los aranceles. No sabemos cuál sería el alcance de los aranceles. No sabemos qué represalias veríamos. Y tampoco sabemos qué alcance tendrían los aranceles sobre cuántos bienes diferentes, cuántas industrias diferentes. Por eso es tan incierto si la inflación empeoraría con los aranceles, si se mantendría igual o si podría mejorar. Por no mencionar el hecho de que aquí es donde Trump también ha dado a entender que, hey, si podemos pasar algunos aranceles, bien, entonces también podemos pasar algunos ahorros fiscales a usted, lo que significa, en teoría, que si se reducen los impuestos sobre la renta y luego se paga un poco más de dinero por las cosas en el supermercado, podría potencialmente terminar como un positivo neto dependiendo de cuánto se consuma. Porque si vemos aranceles más altos, bueno, eso realmente se convierte en un impuesto al consumo. Porque entonces este arancel, en última instancia, se transmite a la cantidad de cosas que usted compra. Si no compras las cosas con aranceles, entonces los precios de esas cosas pueden no subir y puede que no sientas ese impacto sobre ti. Así que aquí es donde, de nuevo, la incertidumbre. No sabemos qué aranceles vamos a ver, no sabemos qué países van a ver aranceles, no sabemos hasta qué punto los aranceles van a ser, es decir, cómo de altos van a ser los aranceles y no sabemos qué van a hacer los países en respuesta a eso. Además de eso, tampoco sabemos lo que Trump va a hacer con los impuestos sobre la renta. No sabemos si los impuestos sobre la renta se van a reducir en absoluto. No sabemos si van a ser potencialmente abolidos por completo, lo que realmente no parece probable basado en los números que tenemos aquí. Por eso hay tanta incertidumbre. Sí, podría haber peor inflación en ciertos artículos con los aranceles. También podría haber una posibilidad de que la inflación no empeore en ciertos artículos. Por eso quiero que seas un inversor con conocimientos financieros y que no te dejes llevar por la emoción. Porque no me importa si eres demócrata, no me importa si eres republicano, no me importa. Quiero que entiendas el dinero. Quiero que entiendas cómo funciona nuestro sistema económico y quiero que entiendas cómo puedes cuidar mejor de ti mismo y de tu familia. Así, bueno, puedes ser un mejor proveedor y en realidad, a fin de cuentas, así es como funciona nuestro sistema económico. Hay un montón de argumentos emocionales, un montón de cosas emocionales pasando por ahí que no aumenta el valor de su cuenta bancaria, ¿de acuerdo? ¿Quieres entender cómo funciona el dinero? De esa manera puedes ser un mejor inversor, de esa manera puedes cuidar mejor de ti mismo y de tu familia. Y eso comienza con el número 1. No gastar todo tu dinero. Eso significa que tomas el dinero que ganas en tu trabajo. No lo gastas todo. Ahorras algo de dinero y guardas algo para invertir. Ahora, si tienes deudas de tarjetas de crédito, eso es lo primero de lo que tienes que preocuparte. Primero tienes que pagar la deuda de la tarjeta de crédito. Si no tienes ahorros para emergencias, también tienes que ocuparte de eso. Pero después de eso, tienes que dejar de gastar todo tu dinero para que tengas algo de dinero para ahorrar e invertir. Si no tienes dinero para ahorrar e invertir, no debes preocuparte por las tarifas en este momento. Lo primero que tienes que hacer es pensar cómo puedes cuidar de tu casa. Tienes que averiguar cómo puedes tener algo de dinero para ahorrar, tener algo de dinero para invertir y no gastar todo tu dinero. Entonces, una vez que tengas dinero para invertir, ahora tienes que averiguar cómo puedes empezar a invertir. Y ya tienes que averiguar cuál es la estrategia adecuada para ti. Quizás solo inviertas tu dinero en el S&P 500. Tal vez busques inversiones más avanzadas. Buscas acciones individuales. Buscas propiedades de alquiler. Buscas negocios para comprar. En realidad, no importa lo que hagas, pero la clave es que tienes que apartar dinero para invertir y luego invertirlo de verdad. De esa manera, además de trabajar para ganar dinero, tu dinero también está trabajando para ganar dinero. Porque, al fin y al cabo, de ti depende cuidar de tu casa. Y el presidente de la Casa Blanca no va a cuidar de tu casa. Por eso es tan importante. Tienes que tener tu propia educación financiera, no dejarte llevar por las emociones. Pero una vez que entiendas esto, es cuando puedes empezar a entender lo que está pasando en la economía. De esa manera, puedes encontrar más oportunidades de inversión únicas para ti. De nuevo, te mantendré informado aquí en este canal y también mi equipo de Briefs Media publica un boletín gratuito llamado Market Briefs Every Day, que te mantendrá informado de lo que está pasando.
Y si quieres una investigación más avanzada para inversores, también tenemos algunos productos más avanzados en nuestros productos Briefs Pro, donde puedes acceder a más educación financiera y más investigación para inversores, si eso es algo en lo que también estás interesado. Nuestra economía va a cambiar en el año de la rata. Y en este vídeo quiero mostrarte cómo puedes encontrar las oportunidades de inversión que la mayoría de la gente está pasando por alto. Echa un vistazo.